En los anales de la historia hay capítulos que aún en su oscuridad más profunda nos exige mirar de frente el horror y la tragedia que marcaron a la humanidad. Uno de esos trágicos episodios es el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi perpetró una campaña atroz de persecución y genocidio sistemático que dejó una cicatriz imborrable en la conciencia global. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos perdieron la vida en este capítulo nefasto, junto con incontables gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. ¿Cómo es que pudo suceder esto? Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, los nazis propagaron un ideario racista y xenófobo, convenciendo a una parte de la sociedad alemana de la supuesta superioridad de la raza aria y la inferioridad de los otros grupos étnicos. Esta mentalidad sesgada llevó a la persecución masiva, al trabajo forzado en condiciones inhumanas, a la experimentación médica y, en última instancia, al exterminio en masa de millones de inocentes. Aquí nos surge una pregunta. ¿Qué llevó a una parte de la sociedad a ignorar o ser cómplice de tales atrocidades? Solo tras la liberación de los campos de concentración en 1945, el mundo pudo conocer la verdadera magnitud de la brutalidad nazi y la falta absoluta de humanidad. En nuestro podcast, a través de la historia, nos sumergiremos en el abismo del Holocausto explorando los métodos de persecución, asesinato y los impactantes experimentos científicos realizados en los campos de concentración. Es un viaje hacia un pasado oscuro pero crucial para comprender cómo el odio y la intolerancia pueden dar lugar a actos de devastación masiva y pérdida de vidas inocentes. Para abordar este apasionante tema, hemos invitado a Sofía Pardo y Daniela Pérez, notables historiadoras contemporáneas quienes aportarán con sus valiosos conocimientos y análisis. Hola María Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. ¿Qué les parece si comenzamos por entender cómo se gestó el odio de Hitler hacia los judíos? ¿Qué es lo que ocurrió tras la derrota del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial? Te comento, tras esa derrota, los altos mandos alemanes buscaron una explicación interna, culpando a los judíos y ciertos grupos de personas consideradas como indeseables. Hitler apoyaba esta idea debido a su pensamiento antisemita. Es por esto que veía la expulsión de los judíos como la única solución para hacer de Alemania mucho más fuerte. El antisemitismo racial se convirtió en un instrumento de Estado y en la ideología oficial del denominado Tercer Reich, por lo que la repulsión que sentía el Partido Nacional Socialista fue convertida en una propaganda siniestra, dibujos animados racistas, falsas afirmaciones y estereotipos que culminaron en una propagación gradual de dicho odio alrededor de todo el país. Eran cosas horribles. Con su estrategia logró convencer a la sociedad alemana que dichas personas eran una raza inferior y que eran los responsables de la miseria de Alemania. Esto creó la figura de un enemigo potencial, guiado así al exterminio de 6 millones de personas. Pasemos ahora a los llamados campos de concentración. ¿Qué medidas tomó el régimen nazi contra los judíos antes de la creación de dichos campos? Se puede decir que la campaña aplicada por los nazis tenía el fin de generar limitaciones en las actividades económicas de los judíos, seguida de destrucción de las sinagogas y sus negocios, arrestos masivos, confinación de bienes. Más tarde se encargaron de privarlos de derechos básicos como la educación, acceso a alimentos, uso de medios de transporte, entre otros. A pesar de todo esto, los nazis buscaron causar aún mucho más daño, lo que llevó a una creación de campos de concentración por parte de Heinrich Himmler, líder de la SS. ¿Cómo describirías la vida en estos campos? ¿Los ciudadanos alemanes estaban al tanto de estas atrocidades? Los campos se convirtieron en lugares de tortura y explotación, y aunque se presentaban como sitios de trabajo forzado, la realidad era mucho más cruel. Millones de personas inocentes vivieron bajo condiciones inhumanas, y la población alemana desconocía las verdaderas atrocidades que allí se cometían. Aquí, uno de los ejemplos con mayor fuerza según mis investigaciones es el campo de Auschwitz, el cual es considerado uno de los campos de exterminio con mayor cantidad de muertos en la historia del Holocausto. En él se encontraban las cámaras de gas y los hornos crematorios, los cuales terminaron con la vida de prisioneros que ya no les eran útiles a los nazis. Además de todas estas atrocidades, las epidemias e infecciones tuvieron un rol importante. Esto debido a que dentro de las instalaciones no había condiciones sanitarias dignas y los prisioneros vivían en circunstancias deplorables. Quienes lograron sobrevivir lidiaban con sobrecarga de trabajo, desnutrición, falta de alimento, maltrato y hasta fueron parte de experimentaciones científicas. Muchas gracias, Sofi. Precisamente de este último punto conversaremos más a detalle con Dani, a quien le pregunto, ¿cuáles eran las motivaciones de los nazis para que experimentaran de esta manera con los prisioneros?
La principal fue la falta de ética y humanidad. Los científicos consideraban los campos como un área de prueba, experimentando con prisioneros como si fueran conejillos de indias. Los médicos probaron fármacos en los reclusos para investigar curas a infinidad de enfermedades. Estudiaban los síntomas e incluso probaron en distintas razas, para ver cómo actuaba cada tratamiento en ellos. Además realizaron esterilizaciones forzadas, castraciones masivas y hasta un programa de exterminación para aquellos que no encajaban en su visión ideal. Por ejemplo, ¿tú has escuchado sobre las conejillas de Ravensbrück? No, siéndote sincera, nunca había escuchado de eso. ¿Me puedes comentar un poco más sobre lo que ocurrió? Por supuesto que sí, te comento. Ellas fueron 70 mujeres polacas, con las cuales experimentaron con sulfamidas. Perdón que te interrumpa, ¿me puedes contar qué son las sulfamidas? Eran medicamentos encargados de combatir las enfermedades producidas por las bacterias. Continuando, para realizar estos experimentos les realizaban cortes de entre 5 a 10 centímetros en las piernas o brazos y dejaban que se infecten tanto con virutas de madera o fragmentos de cristal para ver la evolución de las heridas al aplicarles sulfamidas. Seguido de esto, las mismas mujeres que lograron sobrevivir fueron nuevamente sometidas a la experimentación, esta vez con trasplantes de huesos, músculos y regeneración del sistema nervioso. Esto consistía en quitarles parte de sus cuerpos y dárselas a las víctimas de la guerra. Imagínate el nivel de deshumanización que alcanzaron estos médicos. Es realmente indignante ver cómo estas prácticas carecían de cualquier principio ético y humano. ¿Me puedes contar qué consecuencias tuvieron estos experimentos? Si fueron positivas, negativas y aportaron en algo. Tristemente, muchos de estos experimentos no solo resultaron en la muerte de las víctimas, sino que además fueron fracasos científicos. No se usaba ni anestesia ni el consentimiento, lo que resultaba en sufrimiento y muerte para muchos. Realmente es aterrador pensar en cómo estos médicos despreciaban por completo la vida y la dignidad humana. Su falta de ética y humanidad es incomprensible. Así es, su actuar fue deplorable. Nos recuerda la importancia de proteger los derechos humanos y la integridad de las personas en todo momento. Gracias por compartir esta información tan reveladora. Es fundamental entender los hechos históricos para no repetir estos errores. ¿Y quién mejor para contarnos que un sobreviviente del Holocausto? Bienvenido, Jacob Weiserman. Es un placer tenerte aquí con nosotras. Mucho gusto, el placer es mío. Estimado Jacob, ¿nos puedes contar brevemente un poco sobre tu infancia y cómo viviste el inicio de la guerra? Bueno, yo era el mayor de 3 hermanos. Mis padres eran judíos provenientes de la ciudad de Cracovia. Mi padre era un comerciante de harinas. Recuerdo que solíamos pasar nuestras vacaciones de verano cerca de Brozowicz, en la granja de mi abuelo, quien tenía un molino de harina. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 13 años celebré mi bat mitzvah. Disculpa que te interrumpa, ¿me puedes contar qué es un bat mitzvah? Claro, un bat mitzvah es una fiesta judía que se celebra cuando los jóvenes asumen sus responsabilidades religiosas y han alcanzado la madurez personal. Como te iba contando, ese verano nos fuimos de vacaciones como siempre a la granja de mi abuelo y regresamos y todo era una pesadilla. Cracovia había sido ocupada por los alemanes un 6 de septiembre y a los judíos era prohibido caminar por las aceras, viajar en tranvía y ni siquiera poseer radios. Teníamos miedo hasta caminar en las calles, ya que muchas veces raptaban y golpeaban. Lamento mucho escuchar eso. ¿Qué hicieron tú y tu familia luego de ver en las circunstancias en las que se encontraba tu ciudad natal? En 1940 nos retiramos a la granja. Un sábado en la mañana arrestaron a los judíos de la zona. Recuerdo que mientras marchábamos hacia Brozowicz, un policía polaco estaba ahí, y algo que me marcó es que dicho policía estaba parado al lado de 2 cadáveres como si nada. Él me señaló y exigió saber por qué no le había saludado con un buen día. Al acercarme, cargó el arma y me apuntó, pero cuando pasé a su lado me golpeó y me hizo pedazos la nariz y la mandíbula. Salí corriendo completamente asustado y lleno de dolor, por lo que me perdí entre un grupo de gente. Segundos después sentí como el terror se apoderaba de mi cuerpo al escuchar varios disparos provenientes del policía. 4 días después a mi padre y a mí nos deportaron al campo de Prokosy. Lamentablemente mi madre y mis hermanos no lograron sobrevivir. Pasé el resto de la guerra en campos de trabajo forzado. No teníamos comida suficiente, no podíamos bañarnos, usábamos la misma ropa durante meses y nos obligaban a trabajar el día y la noche sin descanso. Luego de que acabara la guerra, ¿qué sucedió contigo? ¿A dónde fuiste?
Bueno, en 1947, después de que liberaron a todos los prisioneros de los campos de concentración, intenté emigrar de manera ilegal hacia Palestina, pero los británicos nos detuvieron en Chipre. Un año más tarde me establecí ya en Israel y pude continuar mi vida, pero sin embargo los recuerdos siguen ahí presentes hasta el día de hoy. El Holocausto representa un capítulo oscuro en la historia humana, uno que nos obliga a enfrentar la brutalidad y el horror que arrasaron con millones de vidas. A través de este episodio hemos explorado las raíces del odio, las atrocidades en los campos de concentración y las desgarradoras experimentaciones médicas. Es esencial recordar estos hechos para evitar que la intolerancia y el odio tomen el control en el presente o en el futuro. Agradecemos a nuestros invitados, a las historiadoras Sofía Pardo y Daniela Pérez por compartir sus conocimientos y a Jacob Weiserman por brindarnos su valioso y valiente testimonio. Recordemos siempre que la importancia de proteger los derechos humanos y la dignidad de cada individuo para que tragedias como el Holocausto nunca se repitan. De igual manera, quiero agradecer a todos nuestros oyentes y esperamos que no se pierdan de nuestro próximo episodio en A Través de la Historia.